Vamos a hacer lectura del texto entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro, Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido darnos tu palabra escrita, y en ella, Señor, podemos encontrar tu voluntad. Podemos encontrar, Señor, lo que tú hablas con respecto a nosotros, y por sobre todo lo que tú hablas con respecto a ti, Señor, lo que te ha placido revelarnos de ti. Y encontramos allí, Señor, tu perfecto plan de salvación, y también, Padre, lo que requiere de nosotros como creyentes. Gracias, Padre, porque podemos tener tu palabra clara, y podemos tenerla, Señor, hoy entre nosotros, y podemos juntos como cuerpo tuyo meditar a través de ella y ser instruidos, ser exhortados, ser alentados. Te rogamos que así sea en esta mañana, Señor, que tú nos alientes a través de tu palabra, que tú nos exhortes, que nos animes, Señor, que hoy podamos, Señor, ser instruidos por tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando y que sea tu palabra expuesta de manera fiel y de manera sencilla, Señor. Te ruego, Señor, prepara nuestros corazones para recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Yo quisiera llamar la atención de ustedes, hermanos, en este pasaje, específicamente en el imperativo que contiene. Si miramos en el versículo 5, encontramos el mandato o la orden expresa del apóstol Pedro. Dice: poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe. Y esta exhortación abarca desde el versículo 5 al 7 y es como la idea central del pasaje. Es un llamado a esforzarnos a crecer en la fe, así que de ahí me pareció bueno sacar el título para este sermón, que va a ser llamados a crecer en la gracia. Luego, en los versículos 8 al 11, Pedro desarrolla el resultado de cumplir con este llamado y lo que ocurre si nosotros lo hacemos. Pero tenemos que notar bien, hermanos, que en el versículo 5 inicia con las siguientes palabras: vosotros también. Y esto es muy importante porque nos muestra que esta exhortación tiene su base en lo que se dijo antes, específicamente en los versículos 3 y 4. Y la idea de Pedro es básicamente esta: como ocurrió esto en ustedes, entonces ustedes hagan esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Y lo que ocurrió es que Dios nos capacitó para vivir piadosamente. Vamos a ir desarrollando esto. Pero lo que quiero que fijen para que podamos iniciar es la estructura del texto, porque esta también va a ser la estructura que nosotros vamos a seguir a lo largo del sermón. Lo primero que vamos a ver es la capacitación para cumplir con el llamado. En segundo lugar, vamos a mirar el llamado en sí, el llamado de crecimiento, en qué consiste.
Y tercero, vamos a ver el resultado de obedecer esta llamada. Y en esta parte también vamos a ver algo, vamos a ver las consecuencias de no hacerlo, vamos a ver la parte negativa. ¿Qué sucede si no estamos siendo obedientes, si no estamos siendo diligentes en obedecer este llamado? Así que primeramente, hermanos, vamos a ver lo que hizo Dios en la vida de los creyentes. Dice el texto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todo eso nos fue dado por su poder divino. Por su poder divino hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Vida hace referencia a la nueva vida que nosotros recibimos del Señor en nuestro nuevo nacimiento. Se refiere a esa vida que Jesús prometió a todos aquellos que creen en Él. Es esa vida eterna, esa vida permanente, esa vida que Él nos dio cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2 habla de eso. En otras palabras, de manera sencilla, se está refiriendo a la salvación. Todo lo que tenga que ver con la salvación, lo recibimos del Señor. Esta es nuestra garantía. El Señor nos dio todo lo necesario para ello. Así que nosotros podemos descansar en que nada nos falta para que nuestra salvación sea sostenida, para que nuestra vida espiritual sea sostenida. Pero además dice el texto que también nos fue dado todo lo que necesitamos para la piedad. Es decir, para vivir una vida con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Esto es lo que significa piedad: vivir en una actitud en pos de Dios, hacer aquello que es agradable a Él. El pastor MacArthur en su comentario dice: Pedro quiere dar a entender que el creyente genuino no debe pedir nada más, no debe pedir algo más, ¿sí?, aparte de lo que hemos recibido. No necesitamos nada más, como si vamos a necesitar algo más para crecer o para nuestra fortaleza, nuestra perseverancia, algo aparte de lo que el Señor nos dio. A fin de vivir piadosamente, ya tenemos todos los recursos espirituales que manifiestan, sustentan y perfeccionan la vida que agrada a Dios. Todo lo que necesitas para ser un hombre piadoso, para ser una mujer piadosa, lo recibiste del Señor. Ahora, hay más en estos versículos. Pedro enriquece aún más la idea al decirnos que la manera en cómo hemos recibido. ¿Cómo lo recibimos? Por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, nosotros no hemos llegado a esto por nuestras capacidades. Nosotros no llegamos a esto por nuestro esfuerzo. Esto es fruto de un acto soberano de Dios. Es por su divino poder que hemos recibido esto. Él nos concedió esto porque a Él le plació hacerlo y lo hizo por su divino poder. Y esto es lo que hace que verdaderamente no necesitemos nada más. Porque si esto proviene de su poder, quiere decir que es suficiente. Porque el poder del Señor es suficiente. Y añade que fue así mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor nos concedió vida espiritual cuando le conocimos, cuando Él nos llamó eficazmente a la salvación. Lo que está describiendo Pedro es sencillamente lo que ocurrió el día de nuestra conversión. Espero que todos tengamos bien fresco ese momento en nuestra memoria, cuando hemos escuchado el mensaje del Evangelio y el Señor abrió nuestros ojos para que nosotros podamos ver nuestros pecados, podamos ver nuestra condenación, y para que veamos a Jesús crucificado en nuestro lugar. Y en ese momento hemos recibido de Él vida espiritual, y Él fue quien nos movió al arrepentimiento y a la fe en su nombre. Entonces nosotros hemos conocido a aquel que nos llamó. Y no se trata de un mero conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo del Señor. En ese momento nos hemos unido a Él en su muerte y resurrección. Nos declaramos muertos al pecado y resucitados con Cristo. En ese momento hemos recibido todo lo que necesitamos para la salvación y para vivir para su gloria el tiempo que nos resta en la carne. Pero Pedro añade más. Nos dice ahora que Cristo, por su gloria y excelencia, nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas
llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo. El Señor, por la gloria y excelencia de su nombre, por sus perfecciones, por lo santo, impecable, por lo perfecto, por lo inmutable de su carácter, nos dio preciosas y grandísimas promesas. Es decir, lo hizo por sí mismo. Y eso hace que estas promesas sean ciertísimas. Es por estas promesas que nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina y escapamos de la corrupción del mundo. Es decir, porque Dios prometió que así sea. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde encontramos esto? ¿Acaso no nos viene a la mente algún texto donde pensamos en una promesa del Señor, donde Él nos prometió cambiar nuestra vida, donde prometió hacernos nuevas criaturas? Ezequiel 36:26 dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Esto es exactamente, hermanos, lo que quiere decir ser participantes de la naturaleza divina. No tiene que ver con una idea de llegar a ser dioses o pequeños dioses o minis Jesuses. No tiene nada que ver con eso. Lo que quiere decir que seamos partícipes de la naturaleza divina es que nuestro Dios santo, justo, poderoso y eterno le plació hacernos templo de su Espíritu Santo. Le plació habitar en nosotros. Y esto es una promesa preciosa, grandísima. No todas las cosas son preciosas y grandísimas. El diamante es precioso, pero es pequeño. Y hay cosas grandes, de mucho valor, grandes en tamaño, sin embargo no son preciosas. Las rocas pueden ser muy grandes, pero no son preciosas. Pero nosotros vemos aquí que las promesas del Señor son preciosas y grandísimas. Y son estas promesas las que el Señor hizo a su pueblo. Y de esto se trata. De que cuando el creyente viene a los pies de Cristo, recibe su Espíritu Santo, es sellado con su Santo Espíritu. Y no solamente eso, sino que recibimos un nuevo corazón. Y recibimos su Santo Espíritu que nos capacita para andar en su ley, para caminar en sus estatutos, para vivir piadosamente. Qué milagro, hermanos, qué milagro ocurrió en nuestras vidas. Porque era imposible para nosotros. Era imposible que nosotros, siendo por naturaleza malos, podamos pasar de muerte a vida. Y que ahora nosotros, que antes éramos ajenos, que antes éramos enemigos de Dios, ahora nos estamos deleitando en la ley de Dios. Así nosotros escapamos de la corrupción que hay en el mundo, porque hemos muerto al viejo hombre, ahora somos nuevas criaturas. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estamos muertos al pecado y vivos para la justicia. Ahora somos nacidos de Dios y ya no somos esclavos del pecado, sino que tenemos la libertad para obedecer su ley. Y claro, Pablo habla de esto en Romanos 7, de que hay una lucha. Hay deleite en la ley de Dios, claro. Buscamos obedecer a Dios, sí. Eso es lo propio del creyente. Sin embargo, aún hay pecado remanente. Aún está la carne presente y que batalla contra nuestras intenciones de obedecer a Dios. Y encontramos esa lucha. Y eso decía Pablo: cuando yo quiero hacer el bien, yo en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero cuando quiero hacerlo, encuentro esta otra ley, el pecado remanente, que se levanta y lucha contra estos deseos, contra mi intención de obedecer a Dios. Pero podés ver, hermano, que recibiste del Señor todo lo necesario para la vida y la piedad. Fuimos capacitados para vivir piadosamente. Y de esta manera, Pedro nos está motivando a obedecer el llamado que hace en el versículo 5, de crecer en la gracia, crecer en la fe. Nos dice que tenemos la capacidad de hacerlo. Porque el Señor mismo nos capacitó, nos dio una nueva naturaleza. Pero
también quisiera que veamos de esta forma. Pedro no solamente nos está diciendo que tenemos la capacidad de hacerlo, sino que también tenemos el deber de hacerlo. Porque esto es lo que corresponde a una persona creyente, esto es lo que corresponde a una persona que nació de nuevo. Esto es lo que es apropiado a alguien que tiene una naturaleza divina, vivir conforme a esa naturaleza divina. Es nuestro deber obedecer el llamado que nos hace Pedro en el versículo 5. Esa es la respuesta apropiada a la obra del Señor en nuestras vidas. Vamos a analizar entonces ahora en qué consiste ese llamado. ¿Qué consiste el llamado al crecimiento? Se nos llama a crecer en la vida cristiana siendo diligentes en añadir frutos a nuestra fe. Esta es la exhortación, añadir frutos a la fe. ¿Y de qué manera? Poniendo toda diligencia. Esta palabra se puede traducir como esfuerzo, esmero, vehemencia, entusiasmo, dar todo de sí. Y Pedro nos exhorta a hacerlo de esta manera, a hacerlo de la mejor manera. Ryle, famoso teólogo de siglos atrás, dijo: una vida cristiana que nada cuesta, nada vale. La vida cristiana cuesta, requiere esfuerzo, requiere diligencia y requiere el mejor de nuestros esfuerzos. La vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse como es debido. Nosotros creemos que la salvación es un acto soberano de Dios. Nosotros creemos que es completa obra de Dios. Es totalmente un acto unilateral de parte de Dios hacia nosotros, que nos escoge, que nos llama. Y nosotros no debemos añadir nada. No se nos llama a hacer nada de obras para ser salvos. Creemos que es así. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero creemos que también la Biblia enseña que la santificación, el proceso de crecimiento a la semejanza de Cristo, sí requiere esfuerzo nuestro, requiere que nos esforcemos, requiere que trabajemos, requiere que apliquemos diligencia. No podemos sentarnos a esperar frutos espirituales. El Señor no hace prosperar a ningún perezoso. Es necesario que te levantes, es necesario que empieces a actuar conforme al llamado del Señor a tu vida. Él te dio una nueva vida y ahora tenés que vivir esa nueva vida. El rey Salomón, de manera muy sabia, nos llama a observar a la hormiga en Proverbios 6. Dice que este pequeño insecto prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega para su mantenimiento. Es decir, que nos llama la atención hacia su laboriosidad, su esfuerzo y su perseverancia. La hormiga no se queda esperando ese alimento, sino que va en busca. Constantemente, si dejamos alimentos en el piso, podemos luego de unas horas empezar a ver que hay hormigas ya alrededor. Están ahí, perseverando, buscando su alimento, no esperan que llegue. Los busca. Y nos dice Salomón: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Debemos trabajar como la hormiga, no ser perezosos, porque de otra manera el resultado va a ser esto. El resultado va a ser una vida infructífera. No vamos a tener nada que cosechar si no estamos sembrando. No podemos esperar cosechar frutos espirituales si no estamos trabajando por ello. No abuses de la gracia y misericordia de Dios, que muchas veces, incluso a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra pereza en estar trabajando por estos frutos, el Señor nos sorprende y nos da gracias por las que no hemos trabajado. Quizá hay situaciones en donde lo más natural debido a nuestra condición sería actuar de una manera irritada, de una manera imprudente. En el tráfico podemos poner a prueba esto. Si tenemos en algún cruce de calle nos encontramos con algún otro vehículo y el otro pasó preferencial y al final es él el que se enoja
Si nosotros somos lo que estamos, si estamos no estamos trabajando en nuestros frutos espirituales, lo natural sería irritarnos. Sin embargo, a veces actuamos de manera inesperada, con mucha calma, tranquilidad, templanza, y después nos preguntamos, ¿cómo actué así? Fue el Señor. Gracias, Señor, porque Él fue el que me dio esa gracia inesperada y me sorprendió para que yo pueda actuar de tal manera que no blasfeme su nombre. El Señor nos sorprende con esas gracias, pero no podemos abusar de ellas. Debido, hermanos, a todas las bendiciones dadas por Dios, el creyente no puede ser indiferente ni sentirse complacido en sí mismo. Esa abundancia de la gracia requiere una dedicación total, requiere una entrega total al Señor. Y vamos a mirar ahora específicamente cómo debemos trabajar en esto. Vamos a mirar a qué cosas debemos aplicar diligencia. ¿Cuáles son estas cosas que tenemos que añadir a nuestra fe? Dice el pasaje, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. La idea es añadir. Y la idea de añadir es dar en abundancia y con generosidad. Se utiliza esta palabra para referirse, o al menos se utilizaba en aquel tiempo entre los griegos. La palabra añadir se usaba para referirse a un director de coro que tenía que equipar a su coro, a su equipo. Tenía que encargarse de suministrar todo lo que su coro necesitaba para poder desempeñarse de la mejor manera. Instrucción, instrumentos, horas de ensayo, partituras. Y el punto era que este director de coro no podía ser mezquino, ¿sí? Tenía que darlo todo generosamente en abundancia. Y esa era la idea de añadir. Y de esta manera Pedro nos está llamando a añadir a la fe. Tenemos que nutrirla de manera abundante. No podemos escatimar esfuerzos, no podemos escatimar recursos para adornar la fe. No podemos escatimar virtud, no podemos escatimar conocimiento, dominio propio, paciencia. Nada de esto tiene que ser dado de manera por gotas, sino darlo de manera abundante. Esa es la idea. No tenemos que escatimar para nuestra vida espiritual. Todo esfuerzo y recurso tiene que ser dedicado a nuestro crecimiento espiritual. Y dice añadir a la fe. Esta es la base. La fe es la base. Porque no podemos añadir nada de lo demás si no está la fe. Y esta fe es lo que hemos recibido como don de Dios. Se da por sentado que la fe está presente. Es como, o pensemos en un ancla que tiene una cadena, ¿sí? Que está ligada a él, ¿verdad? Que el ancla está sujeta o bien la cadena está sujeta al ancla. Y Cristo viene a ser el ancla. Y el primer eslabón que se une al ancla es la fe. Y luego los demás eslabones, la piedad, la virtud, el conocimiento, la paciencia, se añaden a este eslabón y un eslabón tras otro. Pero no podemos añadir piedad, no podemos añadir bondad, no podemos añadir paciencia, conocimiento al ancla si es que no está el primer eslabón ahí, la fe. La fe tiene que estar en Cristo. No podemos añadir nada más si no tenemos fe. Debemos esforzarnos para tener una fe adornada con buenos principios morales, sabiduría, paciencia y amor. Entonces Pedro da a entender que la fe no ha de estar desnuda o vacía, sino que estos son sus compañeros inseparables. La fe tiene que tener evidencia, tiene que tener frutos. Una fe solitaria, una fe vacía, desnuda, es peligrosa. Y después vamos a verlo, vamos a ver más adelante.
¿En qué puede resultar eso? Una fe tiene que estar adornada. Y eso no quiere decir que tengamos que complementar la fe, ¿sí? La fe, creemos que la salvación es en Cristo solo por la fe sola, la sola fe. Pero esta sola fe, esta fe genuina y salvífica, inevitablemente da frutos. Inevitablemente da frutos. Es adornada. Crece. ¿Y qué debemos añadir? El primer principio moral con el que debemos adornar la fe es la virtud. Virtud se refiere a una vida honesta, una vida correcta, bondad moral, esa calidad divina de vida que hace que una persona sobresale en medio de otra, sobresale en medio de una multitud. El que tiene virtud, el que vive correctamente, sobresale, siempre se diferencia del resto. Esa bondad, esa vida correcta, esa vida honesta es lo que debemos añadir a la fe. Debemos vivir con virtud, debemos vivir correctamente. La virtud siempre se demuestra en la vida práctica. A la virtud añadimos conocimiento, y conocimiento se refiere al entendimiento y a la sabiduría que viene como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. Y esto evidentemente implica un estudio diligente de la verdad. ¿Cómo vamos a obtener conocimiento si no estamos buscando en la palabra, si no estamos siendo diligentes en el estudio? Pero lo importante es que no se trata de un conocimiento en el sentido de acumular información en la mente, sino de un conocimiento pleno de la verdad que es influenciada por ella de manera que sus actitudes son transformadas. ¿Y qué añadimos a esto? Añadimos dominio propio. Y probablemente cuando los autores de los libros del Nuevo Testamento hablaban del dominio propio, pensaban mucho en los atletas. Porque de los atletas se requiere disciplina, se requiere contención. Y Pablo, de hecho, usa el ejemplo de un atleta en 1 Corintios 9:25 para graficar la manera en cómo debemos correr la carrera de la fe. Dijo Pablo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto es el dominio propio, esto es contenerse, abstenerse. Esto es lo que hace un atleta, se abstiene, se contiene. Y de la misma manera el cristiano tiene que poder controlar sus deseos, sus pasiones. Por iniciativa propia tiene que poder ser amo de sus deseos. El creyente no puede estar siendo llevado de aquí por allá por sus deseos, por sus pasiones, sino que tiene que poder controlarlos. Esto es el dominio propio, ser amo de nuestros deseos, no permitir que ellos gobiernen nuestras vidas. ¿Qué más añadimos? Debemos añadir paciencia. La paciencia en este texto se refiere a la perseverancia, la persistencia, la constancia. Es el poder mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Es la virtud que puede soportar, no solo con resignación, sino por la motivación de una esperanza vibrante. La traducción literal de la palabra paciencia es permanecer bajo. Permanecer bajo. Y de eso se trata, de poder sobrellevar con esperanza cuando estamos bajo aflicción, cuando estamos bajo debilidad, cuando estamos bajo pruebas, bajo disciplina. Cuando estamos bajo todas estas circunstancias adversas, la paciencia es perseverar y persistir y ser constantes, pero no de manera resignada, sino con alegría, con esperanza, sabiendo que todo lo que atravesamos, las dificultades que atravesamos aquí, son momentáneas, que pronto tendrán su final. Y a la paciencia añadí piedad.
Este término ya lo definimos antes, cuando iniciábamos. Dijimos que la piedad es vivir con reverencia, es vivir con lealtad y obediencia hacia Dios. Es la práctica devota y las creencias apropiadas acerca de Dios. Esa es la piedad, el amor a Dios. Y a la piedad dice añadid afecto fraternal, el afecto mutuo entre los hijos de Dios. La palabra que se usa para afecto fraternal es Filadelfia, ¿sí? Y eso se refiere al amor entre creyentes, al amor entre hermanos. Es interesante que Pedro coloca justo después de la piedad del afecto fraternal, como que nos da a entender que una vida volcada a Dios, el amor a Dios, implica amar a nuestros hermanos. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, dijo Juan. Pero no solamente se requiere de nosotros afecto fraternal, amor entre hermanos, sino que se refiere a que lo extendamos afuera. Se requiere un amor más amplio. Añadid amor, y este amor es el amor ágape, un amor que abraza a toda la humanidad. Jesús nos dijo que no solamente debemos amar a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Tenemos que caracterizarnos, hermanos, por ser personas que aman. Y cuando pensamos en cómo amar, tenemos que dirigirnos directamente a la carta de Corintios y en lo que dice Pablo acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De esta manera nos amó Cristo. De esta manera debemos amar nosotros, sacrificándonos, buscando el bien del prójimo y no peleando por nuestros propios intereses. Por naturaleza somos así. Ocurre alguna injusticia y naturalmente tendemos a defender nuestros derechos. Y la pregunta es: ¿y qué tanto pensamos en el otro? No está mal que apuntemos las injusticias, porque de hecho el amor no se goza en la injusticia, ¿verdad? Está bien que busquemos la verdad y que procuremos siempre ser defensores de la verdad. Pero lo importante es que no podemos hacer eso sin amor. No podemos hacerlo de manera egoísta, sino que tenemos que hacerlo de manera humilde, sin irritarnos, sin pensar mal. Cuando alguien nos ofende, generalmente pensamos que lo hizo a propósito. Estaba tramando hacerme esto, estaba planeando hacerme este daño. Pensamos de la peor manera. Pero el amor no piensa mal. El amor todo lo espera. De esta manera debemos amar. Es este amor el que debemos añadir. Y con estas gracias, hermanos, tenemos que adornar la fe. Y quizás podamos buscarle la lógica de cómo una cosa se conecta con la otra, ¿verdad? Quizás podamos mirar cómo está encadenado esto y pensar en cómo Pedro quiso que entendiésemos que la virtud añade la fe, que el conocimiento añade la virtud, que la templanza añade el conocimiento, pero no es ni siquiera ese el punto. No se trata de eso, no se trata de que pensemos en cómo se conecta una cosa con la otra. Más bien, lo que tenemos que mirar es esto como un todo, ¿sí? Tenemos que mirar estas virtudes como un todo. Así debemos pensar en estas cosas y tenemos que esforzarnos por añadir todas estas virtudes de manera diligente. Tenemos que trabajar para que estos frutos sean añadidos a la fe. Vayamos a nuestro tercer punto, hermanos. Hemos visto entonces que hemos sido capacitados para la vida de la piedad y hemos visto el llamado que nos hace Pedro en base a esto, en base a que han sido salvos, en base a que han recibido del Señor todo lo que necesitan para vivir piadosamente. Entonces hagan esto, trabajen por esto y ahora vean el resultado. En tercer lugar, vean el resultado de obedecer el llamado. Y el resultado de obedecer está a partir del versículo 8. Pedro
nos dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿sí? Eso dice en el versículo, así inicia el versículo 8, y también en el versículo 10 dice, porque haciendo estas cosas, ¿sí? Qué importante lo que está diciendo. Si hacen esto, si obedecen, entonces esto es lo que van a obtener. Si estas cualidades, hermanos, aumentan en la vida de un creyente, entonces empieza a experimentar el resultado de una vida de obediencia. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esas recompensas? ¿Cuáles son esas bendiciones, beneficios de una vida obediente al Señor? En primer lugar, ser creyentes útiles y fructíferos. Si estas cualidades abundan, estas cosas no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Es decir, vamos a ser creyentes útiles con fruto. ¿Cómo pretendemos ser creyentes útiles, fructíferos en el reino, careciendo de virtud, careciendo de conocimiento, careciendo de dominio propio, careciendo de paciencia, de piedad, de afecto fraternal, de amor? Para que nuestras vidas puedan ser utilizadas en el reino es necesario que tengamos una fe adornada con estas virtudes. Y el texto presenta como un efecto inmediato. Si estas cosas están en ustedes, no va a ocurrir que sean creyentes ociosos ni sin fruto. Al contrario, van a tener utilidad, van a tener frutos. Porque un creyente con una fe adornada de todo esto es un creyente con frutos. Por eso Pablo decía a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y también a los corintios, así que hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Servir al Señor implica fervor, implica diligencia. El servicio en la obra del Señor requiere esta diligencia, requiere que tengamos un crecimiento constante, que seamos obreros útiles en la obra. Y si esto es lo que querés para tu vida, hermano querido, empezá a adornar tu vida, empezá a adornar tu fe, empezá a ser diligente para trabajar en esto. En segundo lugar, esto traerá firmeza en la fe, obtención de firmeza en la fe. Versículo 9 dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El llamado y la elección es un acto soberano de Dios, el cual no puede fallar. Ningún elegido del Padre va a caer. Creemos firmemente en esta doctrina. Creemos que el Señor nos eligió. Y este texto no contradice eso, hermanos, ¿sí? No contradice esa verdad. Porque aquí nos está llamando a que nosotros tengamos que garantizar la elección en el sentido de que esta depende de nuestro esfuerzo. Como si nosotros nos esforzamos, entonces la elección no tiene ningún valor. No, lo que se nos llama es a que nosotros obtengamos la certeza de que esto ha ocurrido en nuestras vidas por medio de la evidencia de los frutos. La garantía de nuestra salvación está en el carácter inmutable de Dios, en la persona perfecta de Cristo, en su obra. Pero los creyentes pueden disfrutar de estar seguros de que en verdad fueron salvos, viendo los frutos de la obra de Dios en nuestra vida. Tenemos que poder disfrutar del gozo de la salvación, de la certeza de que el Señor nos salvó. A eso debemos apuntar. Y eso, la primera manera de hacerlo y recordarnos que hemos sido salvos es confiando en la obra de Cristo y descansando en su perfecta obra. Pero lo segundo que debemos mirar son los frutos de nuestra vida. ¿Qué cambios ha producido la fe en mi vida? Y si podemos ver esos frutos, entonces obtenemos certeza, podemos decir, el Señor está trabajando en mí. Y eso trae certeza, trae convicción. Porque todos pasamos por momentos de dudas y nos preguntamos, ¿soy salvo? ¿Soy un escogido? Y podríamos quedar presos en estas dudas a menos que obedezcamos lo que el texto nos está diciendo. Procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Procuren tener certeza de su salvación. Obtengan esa firmeza en la fe. ¿Y de qué manera? Haciendo estas cosas. La necesaria evidencia para tal seguridad se basa en una vida transformada en proceso de cambio, de arrepentimiento, fe, obediencia y perseverancia. Dice MacArthur, la firmeza es la confianza individual del creyente de que posee la salvación eterna.
El creyente que procura las cualidades espirituales que se mencionan en el texto, gracias al fruto espiritual que produce, se garantiza a sí mismo de que fue llamado y escogido por Dios para salvación. Tercer fruto, tercera recompensa, está en el versículo 11. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No creemos, hermanos, que al reino del Señor vamos a entrar por nuestras obras. Y esa no es la idea del texto. La idea es que, evidenciada nuestra fe por las obras, esta nos va a dar un acceso al reino eterno de nuestro Señor. Un cristiano que produce las virtudes enumeradas no solo disfruta de seguridad en el presente, sino que también va a disfrutar de una recompensa rica y abundante en la vida venidera. Esa convicción de nuestra salvación, producto de una vida, de una fe evidenciada en sus obras, obtiene el acceso al reino eterno de nuestro Señor. Y qué oportuno que estas palabras se encuentren al final, porque sin duda esta es nuestra esperanza, que al final de este viaje, al final de la carrera, vamos a obtener lo que estamos esperando. Vamos a obtener el acceso al reino eterno de nuestro Señor. Ahora, mencioné que también íbamos a hablar sobre las consecuencias de la desobediencia. Y Pedro dedica unas cuantas palabras a esto. No solamente nos está hablando de los aspectos positivos de la obediencia, sino que también nos está hablando y advirtiendo sobre las consecuencias de una fe desnutrida, que es el resultado de no estar aplicando diligencia en la vida cristiana. En primer lugar, una fe desnutrida que carece de estas virtudes nos convierte en personas ociosas y sin fruto, perezosos, sin voluntad, sin fuerza para llevar adelante ningún emprendimiento espiritual. No hay ganas de orar, no hay ganas de leer la palabra. Nos resulta cansador toda actividad espiritual. Nos convertimos en estériles, inactivos, indolentes, inútiles. ¿Y cuánto menos puede esperarse fruto si estamos en esa condición? Nos volvemos improductivos. Y si estamos en tal estado, hermanos, nos encontramos en una condición tan miserable que incluso resulta imposible distinguirnos de un malhechor o de un creyente superficial. Porque ¿cómo distinguimos una fe falsa de una fe carente de obras? Porque si vamos a los términos de Santiago, vamos a juzgar toda fe sin obras como una fe muerta. Así que, hermanos, tengamos cuidado de esta advertencia. La falta de diligencia por crecer en la gracia termina en una vida ociosa, en una vida sin fruto. Y esto puede revelar nuestra peor condición, que nuestra fe no es más que una mera profesión y no somos más que casi cristianos. Y noten lo que dice el versículo 9. Segundo resultado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que carece de estas virtudes que adornan la fe es incapaz de discernir su vida espiritual, es incapaz de discernir su condición espiritual. Y en efecto no puede saber, no puede tener certeza de su salvación. Tiene dudas. Porque esto además produce olvido. ¿Olvido de qué? De la verdad básica de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que dice Pedro en el versículo 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Padece de amnesia espiritual. Quisiera leer aquí las palabras de un comentarista, Charles Simeon, al respecto de este pasaje. Me parece muy oportuno leerlo porque creo que sus palabras fueron precisas. Dice que la persona descrita es ciega, o en el mejor de los casos, muy miope, respecto a la excelencia de los principios que mantiene. No ve su verdadera finalidad. Es inconsciente de la inutilidad del mero conocimiento, por justo que sea el conocimiento, por verdadero que sea, si es que este conocimiento está separado de sus efectos prácticos. Demuestra completa ignorancia de la naturaleza de la verdadera religión
y demuestra que ha olvidado todas las profesiones que hizo y los votos que hizo cuando fue bautizado en el nombre de Cristo. Profesó que así como esperaba la remisión de los pecados mediante la sangre de Cristo, también esperaba la mortificación del pecado por el Espíritu de Cristo. Se comprometió a que desde ahora buscaría la conformidad con Cristo, muriendo al pecado como Cristo murió al pecado y resucitando a la justicia, así como Cristo resucitó a una vida nueva y celestial. Pero por su falta de gracia, de todas estas gracias, o por su permitido ejercicio deficiente de ellas, demuestra que ha olvidado todos sus compromisos anteriores y es un profesante ignorante e inconsciente que deshonra el santo nombre por el cual es invocado. Charles Simeon acierta en el tono de este comentario, ese tono directo, de cuál es la condición de tal persona. Porque las palabras de Pedro son una advertencia sobre la triste condición de una persona que carece de estas gracias, sin fruto, ociosa, ciega, incapaz de discernir su estado, que padece del olvido, incluso la verdad básica de la salvación, del perdón de sus pecados. ¿Y en qué termina esto? Termina en el tropiezo, en las dudas, en la desesperanza, en el temor o los cuestionamientos. Es evidente que una persona así no va a poder tener certeza de su llamado y elección, no va a poder aferrarse a la promesa de no caer jamás, sino que va a estar todo el tiempo tropezando en estas dudas. Y hermanos, aquí podríamos pensar y entrar en la duda de si Pedro está hablando de un creyente. ¿Puede un creyente estar en esa condición o realmente está hablando de un no creyente? Y yo no sé si tengamos que responder esa interrogante. Más bien, el punto es que Pedro nos está plantando esa duda para que nos preguntemos: ¿soy yo acaso un creyente si carezco de estas virtudes? Por eso nos llama a poner toda diligencia por trabajar en esto. Añadid frutos a la fe, añadid esto a la fe, para que podamos así encontrar esa firmeza. Trabajemos diligentemente. Así que, hermanos, vayamos hacia la conclusión del sermón. Nosotros vimos que el llamado del texto era poner diligencia por crecer en las gracias espirituales. Y hemos notado que la idea central del pasaje gira en torno a esto. Y vimos la lógica del mensaje de Pedro en 3 ideas: que Dios nos capacitó dándonos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, nos rescató de nuestros pecados y nos hizo partícipes de su naturaleza divina dándonos su Espíritu Santo. Y en base a esto Pedro nos llama a ser diligentes en crecer espiritualmente, añadiendo a la fe principios morales que reflejan una vida transformada por el Señor. Y en tercer lugar nos anima y advierte mostrándonos cuáles son los resultados positivos de abundar en estas virtudes y cuáles son las consecuencias negativas de no hacerlo. Y para culminar, solamente nos resta aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Y aquí es donde nos preguntamos: ¿y cómo este texto me confronta? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿De qué manera me habla a mí? ¿De qué manera me alienta? ¿A qué me exhorta? ¿Qué debo cambiar a la luz de esto? Y creo que a lo largo del sermón ya hemos visto con claridad, porque las palabras de Pedro son claras. Y podemos ver claramente cuál es el llamado, cuáles son las consecuencias. Estamos viendo a qué nos está exhortando. Sin embargo, creo que estamos aquí personas en diferentes condiciones. Por eso creo que es provechoso que me dirija con particularidad a diferentes tipos de estados en los que pudiéramos estar al venir aquí hoy. ¿Cómo este texto se aplica a tu vida? Quizás haya aquí creyentes, y creo que así es, que están firmes en la fe, que están creciendo, que están siendo diligentes, que se ejercitan en la piedad, que pueden encontrar en su vida la abundancia de estas virtudes por la gracia del Señor. Y este texto te alienta a seguir perseverando, te alienta a que sigas perseverando y luchando en esto, pero que también tomes en cuenta las advertencias para no descuidarte, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, y a él solamente podemos resistirlo firmes en la fe. Pedro escribió de hecho esta carta a creyentes, y la carta luego, si la leen en su totalidad, van a ver que es una advertencia hacia los falsos maestros y sus enseñanzas.
Y es interesante que en sus primeras palabras Pedro ni siquiera haga mención de esto. Pedro dedica las primeras palabras a una exhortación a la diligencia. Y es que para enfrentar lo que viene, las falsas enseñanzas y los falsos maestros, es importantísimo, es vital estar firmes en la fe. Porque la debilidad, una fe débil, es llevada por cualquier viento de doctrina. Así que, hermanos, habiendo recibido del Señor todo lo que necesitas para la vida y para la piedad, sé diligente en añadir frutos espirituales. Nunca vamos a llegar a una perfección. No vamos a llegar a la perfección aquí en la tierra. Creemos que eso solamente alcanzaremos cuando seamos glorificados, cuando estemos en la presencia del Señor. Así que mientras estemos acá, nos queda mucho por crecer, nos queda mucho por trabajar. Ahora quizás haya aquí creyentes que están desanimados con respecto a su crecimiento y que constantemente la duda y el temor y la desesperanza le está acechando. Lo primero que tengo que decirte es que tenés que poner tu mirada en el Salvador, tenés que poner tu mirada en Cristo. Por cada vez que te mirás a vos, mirale 10 veces más a Cristo. Porque tu condición quizás te ha hecho olvidar del perdón de tus pecados, te ha hecho olvidar de la purificación de tus antiguos pecados, la verdad más básica del Evangelio. Y yo te suplico que sea lo primero que traigas a memoria hoy, porque el diablo quiere que olvides eso, el diablo quiere que olvides que fuiste perdonado. Tenés que recordar lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte, tenés que recordar su maravilloso plan de salvación que lo ideó desde antes de la fundación del mundo. No tenés que olvidar la misericordia del Señor, no olvides que esa misericordia te recibe, no olvides que Él perdonó tus pecados en Cristo, que arrojó tus iniquidades al fondo del mar, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es, hermano querido, el que perdona tus iniquidades, el que sacia de favores tu vida. Y Él promete satisfacer el alma cansada, Él promete saciar el alma entristecida. Tenés que suplicar hoy al Señor que te devuelva ese gozo de la salvación, que te devuelva el gozo de saber que fuiste perdonado. Pero también tengo que exhortarte con las palabras del texto. Tenés que poner diligencia, hermano, diligencia en esto que hemos hablado. Diligencia en añadir frutos a tu fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Levántate de tu letargo, salí de esa frialdad, despertate del sueño, diría Pablo. Porque nuestra salvación está más cerca hoy, hermano querido. No vaya a perder tiempo, no pierda más tiempo en la apatía, en la frialdad, en el embotamiento espiritual. Es hoy tiempo de usar todo lo que el Señor puso a tu disposición y comenzar a caminar con diligencia, un día a la vez. Una oración hoy, 5 minutos, un poco de la palabra del Señor hoy, un tiempo de intimidad con el Señor, meditando en su palabra, unos versículos, ser regular en congregarte. Y hermano, la promesa del Señor es que esto va a traer frutos a tu vida. Sé diligente en los medios de gracia. Y esto va a traer frutos. Pero quizás también hay algunos acá que no han nacido de nuevo. Y hay 2 tipos de personas que no han nacido de nuevo. Aquellos que profesan fe, que creen ser cristianos, pero no nacieron de nuevo. Y hay los que ni siquiera confiesan a Cristo como su Señor, que no lo han hecho y que no han nacido de nuevo, por lo tanto. A los que profesan ser cristianos, nuestros textos les advierte sobre su fe muerta. Si el conocimiento que tienen del Señor se limita a un conocimiento intelectual, pero no hay un cambio en ustedes, sepan que ese conocimiento no les va a permitir entrar al reino de los cielos. Es necesario que nazcan de nuevo. Y quizás el Señor hoy te está mostrando que tu vida no da evidencias de ser una persona creyente. Y que tu confianza en tu religiosidad es todo lo que tenés. Y si es así, yo te animo a que te rindas hoy a los pies de Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que creas en Él y que lo confieses como Señor y como Salvador de tu vida. Y aquellos que no se identifican como creyentes y no han tomado aún la decisión de abandonar sus pecados, de aferrarse a Cristo, hoy es día de salvación.
Quizás estás viniendo a la iglesia y simpatizás con las cosas que hablamos acá, te parece interesante las cosas morales, buenas que se hablan, te parece interesante tener dominio propio, te parece interesante la paciencia y son principios morales que son importantes replicarlos. Pero estás intentando hacerlo, estás intentando imitar esto, pero déjame decirte que no sirve de nada si no están añadidos a la fe. A la fe. Esto es lo más importante y es lo que te falta, es fe. Es a la fe a la que se añaden estas virtudes. Si no tenés una fe depositada en Cristo, de nada sirve. Porque todo lo bueno que hagas solamente te va a mantener quizás lejos de la cárcel, pero no lejos del infierno. Así es que es necesario que nazcas de nuevo. Esto fue lo que dijo Jesús. Es necesario que nazcan de nuevo. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y confesando a Cristo como tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, y gracias por darnos este tiempo en el que podemos meditar en ella. Padre nuestro, es mi oración que tu Espíritu Santo haga tu obra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú suplas mis debilidades, mis falencias en exponer. Súplela, Señor, y que tu Espíritu Santo haga su obra a pesar de ello, Señor. Te ruego, Padre, que esto pueda bajar a nuestros corazones. Te ruego, Señor, por mis hermanos. Yo oro hoy, Señor, pidiendo que los animes, que los confirmes en la fe, que los ayudes, Señor, para aplicar la diligencia que nos es requerida en la carrera de la fe. Padre, gracias, Señor. Haz tu obra hoy en nuestras vidas. Y ruego, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.